Isaías capítulo 65. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Este versículo, este capítulo, es una contestación al clamor que hace Isaías en el pasaje, en el capítulo anterior, en el capítulo 64, donde estaremos observando cómo en el capítulo 64 Isaías pregunta en un sentido a Dios al final del capítulo. Dice: la casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego, y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. Está haciendo alusión a lo que él ve 100 años después, antes de que sucediera más bien, la deportación a Babilonia y la invasión de Babilonia a la ciudad de Jerusalén. Prácticamente iban a destruir el templo y todas las cosas sagradas. Y luego dice Isaías: te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas, callarás y nos afligirás sobremanera. La pregunta de Isaías, hermanos, pareciera ser una pregunta un poco en frustración, aunque estaba anunciando algo que pasaría 100 años después. Pero Dios da la respuesta y Dios responde como Él, hermanos, había manifestado su gracia y su misericordia a la nación de Israel, a la nación de Judá, pero ellos no habían entendido y no habían escuchado y no habían respondido a la voz de Dios. Por eso Dios extiende su misericordia más allá de la nación de Judá hacia todo el mundo que quiera buscarle y que quiera también responder a su llamado. Por eso dice Isaías 65, fui buscado por los que no preguntaban por mí. La referencia sabemos que se hace hacia la nación o hacia los pueblos gentiles, hacia los no judíos. Fui hallado por los que no me buscaban y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. ¿Cómo sabemos que esta referencia habla de los gentiles? Bueno, es muy fácil saberlo porque Pablo usa esta referencia allá en Romanos capítulo 10, y vamos a ver donde menciona en el versículo 20, Isaías dice, versículo 19 también digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblos insensatos os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, y está citando textualmente Isaías 65:1, que acabamos de leer. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, y lo vamos a ver ahorita en el versículo 2, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Lo que está diciendo Pablo es aplicando esta cita bíblica para refutar la teología del reemplazo o aquella idea de que Dios, perdóneme que tapé el texto, ahí está. Isaías dice resueltamente que se había argumentado por por gentiles cristianos del Nuevo Testamento, el primer siglo, que Dios había desechado definitivamente a Israel y que Dios lo había reemplazado por la iglesia. Y ese es un pensamiento que predomina hasta hoy en muchas personas que se llaman cristianos, que se le llama la teología del reemplazo a la enseñanza de que Dios sustituye a Israel por la iglesia y que Dios desecha a su pueblo y que Dios ya no tiene nada que ver con Israel. Eso es un error totalmente gravísimo, porque por toda la Biblia nos enseña que Dios sigue teniendo planes para Israel, que Dios sigue teniendo un corazón para su pueblo, que su pueblo será salvo, principalmente durante la gran tribulación, y el pueblo será restaurado durante el reino milenial. La nación de Israel llegará a ser cumbre de naciones y llegará a ser el lugar de la sede del reino, pues vamos a llamarle el reino milenial de Jesucristo. Así es de que Dios no ha terminado con su pueblo, pero el hecho de que Dios haya de alguna forma volteado su mirada y tenido misericordia, que no fue un acto improvisado, fue un acto espontáneo, siempre en el corazón de Dios,
ha estado que todo el mundo sea salvo. Cuando Dios llamó a Abraham, en el tiempo de la promesa, vamos a usar la expresión la dispensación de la promesa, aunque es una palabra peligrosa por el aspecto de que hay una teología dispensacionalista que enseña que Dios salva a la gente de diferentes maneras en diferentes épocas de la historia. No creemos eso. Dios siempre ha salvado a la gente de la misma manera, por gracia, y por medio de la promesa de un Salvador que es Jesucristo. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. La teología dispensacionalista enseña que en diferentes etapas que el hombre fue salvo por diferentes maneras, y no es así. Pero bueno, hablando del periodo de tiempo de Abraham, Dios le dijo a Abraham, recuerde usted que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas las naciones en realidad. Dios siempre ha tenido en su plan que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo le conozca y que todo el mundo pueda voltear a ver a Dios y ser salvo y beneficiado por su salvación. Así es de que Isaías está ratificando, bueno, Dios le está contestando a Isaías esa pregunta que si Dios callaría, y Dios dice no, no solamente voy a salvar a mi pueblo, pero también seré buscado por los que no preguntan por mí y seré hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí. Y esto nos habla de la gracia maravillosa y la iniciativa de parte de Dios. Dios es el que ha dado el primer paso para mostrarse a nosotros y para salvarnos y para redimirnos. De alguna forma, hermanos, podemos entender todos que antes de que nosotros buscáramos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Antes que nosotros amáramos a Dios, Dios nos amó a nosotros primero. Primera de Juan 5 dice, en esto consiste el amor. Primera de Juan 4, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y entregó a su Hijo en sacrificio por nosotros. Entonces el amor de Dios toma la iniciativa. No es que Dios esté esperando que nosotros le busquemos. Él nos está buscando a nosotros primero, como el pastor busca a la oveja perdida. El Señor nos está buscando y nos está esperando. Él no nos va a forzar a venir a Él. Él no nos va a obligar a venir a Él, pero Él nos está poniendo las condiciones para que nosotros le busquemos. No importa quién seas tú, no importa lo que hayas hecho, ni importa dónde estés. Dios te está buscando. Dios te está diciendo, hey, acá estoy. Te está diciendo de alguna o de otra forma, no con una voz audible, literalmente, aunque si lees este versículo, puedes oír su voz a través de su palabra diciendo, heme aquí, aquí estoy. Hay mucha gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios no está perdido. ¿Dónde estaba Dios? Dios siempre ha estado donde mismo. El problema no es dónde está Dios, el problema es dónde está el ser humano. Cuando Él vino en el huerto del Edén buscando a Adán, le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no estaba perdido, el que se perdió fue Adán. Dios no está perdido, el que se ha perdido eres tú. Te has alejado y has dejado de escuchar su voz. Y es lo que sucedía con el pueblo de Israel. Pero Dios se ha manifestado a todo el mundo para salvación. El versículo 2 dice ahí, Isaías, ya estoy queriendo entrar a Jeremías, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Aquí se hace alusión a la nación de Israel en su totalidad, a Jerusalén, Judá, Israel. Extendí mis manos todo el día. Entiéndase por esto, hermanos, como la acción de un padre hacia el niño, ¿verdad? Extendiendo sus manos diciendo, ven aquí, ven a mí, acércate a mí. Cuando usted ve a un bebé, usted le dice al bebé, ven, ven. Usted lo está invitando a acercarse a usted todo el día y habla de un tiempo prolongado, no específicamente un día, pero sí de un tiempo prolongado que Dios a su pueblo rebelde lo estaba invitando a arrepentirse, a venir a Él, a acercarse a Él. Pero ¿cuál es el problema con la nación de Israel? ¿Por qué llegó al punto de quiebre de la cautividad de Babilonia? ¿Por qué llegó a ese punto en el que se alejó tanto de Dios? El problema era que ellos quisieron andar en sus propios caminos, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Quizá el problema más grave del mundo, desde los tiempos antiguos hasta hoy en día, desde la creación hasta hoy en día,
es que el ser humano ha querido buscar sus propios pensamientos, sus propios caminos. Ha querido hacer las cosas a su manera, no como Dios dice, como yo digo, como yo pienso. Y es el mismo pensamiento de la gente hoy en día. Satanás ha trabajado mucho en eso, en el humanismo, en exaltar al ser humano por encima de Dios. Sí, Dios dice esto, pero yo pienso esto. Yo creo aquello, yo creo lo otro. Y por todos lados escuchamos gente que se creen muy sabios, que se creen muy importantes, que se creen superiores a Dios, que nadie les puede decir nada. No, no, la Biblia no. Mejor lo que yo pienso, lo que yo opino. Y esa es una tendencia en el ser humano. Pueblo que en mi rostro, dice Dios, me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Tenemos que entender las implicaciones de lo que Dios le está reclamando a su pueblo, a Israel. En mi rostro. Ya no se escondían para hacer las cosas. Ahora descarada y cínicamente lo hacían delante de Dios. Y luego dice, me provoca de continuo a ira. Eso quiere decir una acción a veces intencional y a veces maliciosa para querer hacer que Dios se adapte a mí y no adaptarme yo a Dios. Sacrificando en huertos. Era importante entender, hermanos, que Dios había mandado que desde la construcción del tabernáculo de reunión, todos los sacrificios debían ser concentrados en el tabernáculo de reunión, en un altar de bronce que había sido creado, diseñado por Dios, construido por Moisés como una réplica del modelo original que le fue mostrado en el monte, para que todos los sacrificios se hicieran únicamente ahí. Desde ahí, Dios había prohibido sacrificar en cualquier otro lugar. El problema es que aquí había un sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo? La palabra sincretismo habla de una mezcla de culturas, de religiones o de pensamientos. El sincretismo se refiere a la fusión o a la dilución de conceptos para hacer una misma idea. Es decir, se unen dos culturas, dos religiones y se hacen una misma. Sincretismo es lo que, y discúlpeme que no estoy mostrando, bueno, aquí se ve el texto, pero creo que necesito poner el versículo que estamos considerando, el versículo 3. Bueno, ¿qué sucede, hermanos? Es lo que sucede con el catolicismo romano, y no es crítica, no es ataque, es historia. Y usted necesita investigar historia. Usted investigue sobre el emperador Constantino y usted se va a dar cuenta que hasta este siglo III, bueno, durante el siglo III, ya casi el siglo IV, que es del año 300 en adelante, hay una persecución contra el cristianismo a inicios de este siglo, del siglo IV, porque el siglo I es del año 0 al año 99, el segundo es del año 101, vamos a decirlo, hasta el año 199 o del año 200, y el siglo comienza, bueno, el año 199, el siglo tercero es del año 200 al año 299, y el siglo cuarto, es que a veces se confunde, ¿verdad? Porque empieza con 3, pero el siglo cuarto es del año 300 al 399. En ese periodo de tiempo se llevó a cabo el concilio de Nicea, donde el emperador Constantino, emperador romano, terminó con la persecución contra el cristianismo por un sueño que él tuvo, que se reveló, que más fue una estrategia política para unificar y hacer paz, porque los principales conflictos eran conflictos acerca de religión. Entonces, astutamente Constantino trata de unificar las religiones, tanto la cristiana, que hasta ese tiempo era una religión que fácilmente se identificaba como seguidores de Cristo, y la religión romana. La religión romana no había menguado tanto como se había pensado. Aún seguían adorando a los dioses, ¿verdad? Del cosmos, a Júpiter, a los planetas, a el sol, la luna. Seguían adorando una mezcla de ídolos, de dioses que habían atraído de los griegos, de la religión romana. Entonces lo que hace Constantino es fusionar las religiones, y para crear una unidad en el imperio,
políticamente hablando, y crear una estabilidad hace un ecumenismo religioso. Y lo único que hace es decirle a los romanos, mira, tú vas a seguir con tu misma religión, con tus mismos dioses, nada más les vas a cambiar los nombres, ¿verdad? En lugar de Júpiter, Marte, Saturno, todos esos nombres de planetas y del cosmos, eh, pues ahora les vas a poner nombres cristianos. Es el mismo, nomás que ahora se va a llamar Mateo, se va a llamar San Pablo, San Pedro, a Venus o a Diana, Artemisa, le vas a poner María, y así vas a estar de alguna forma adaptando y es lo que hicieron, y es la historia del catolicismo. Su evangelización ha sido el mezclar religiones y culturas en un sincretismo. Cuando llegaron aquí al continente americano, cuando llegaron específicamente a México, encontraron los españoles, los monjes que trajeron, que los indígenas adoraban a una divinidad llamada Tonantzin. Y pues veían que eran muy devotos a esa diosa madre, los indígenas, y le dijeron, mira, nada más le vamos a poner ropita y le vamos a cambiar el nombre, es la misma. Ahora se va a llamar la Virgen de Guadalupe, es la Madre de Dios. Y ya con eso se hace el sincretismo en el cual se mezclan culturas, tradiciones. Bueno, eso pasó también con la nación de Israel. Ellos estaban adoptando religiosidad pagana, principalmente de las tierras cananeas, donde en los huertos se hacían rituales de sacrificios, para tratar de alguna forma de motivar lo que era la productividad de los campos, para la fertilidad de los campos, y hacían sacrificios ahí mismo en los huertos para que produjeran más fruto, quemando incienso sobre ladrillos. Dios había especificado muy claramente en la ley que los altares que se construyeran previo al tabernáculo de reunión no debían ser de ladrillos, no debían ser labrados, no debía haber una intervención de mano, ¿verdad?, en la fabricación de estos altares. Entonces Dios había puesto el altar de bronce para que ahí se quemaran los sacrificios, y hablando del incienso, había un altar donde se quemaba el incienso en el lugar santo. El altar de los sacrificios estaba en la parte exterior y el altar del incienso estaba en la parte interior, en el lugar santo. ¿Qué sucedía, hermanos? Que el pueblo de Israel quemaba incienso sobre ladrillos, hacían sus propias maneras. O sea, el enfoque de esto es, sí, Dios pidió algo, pero nosotros lo hacemos a nuestra manera, a como yo quiero, a como yo pienso. Y todo esto fomenta una actitud arrogante, hermanos. Se quedan en los sepulcros, dice Dios. Es decir, que ellos practicando una necromancia o necromancia. ¿Qué es esto? La invocación de espíritus de personas muertas. Entonces muchas veces la gente de Israel se quedaba en los sepulcros para hacer invocaciones, para hacer algún tipo de consultas hacia personas muertas, como lo hizo Saúl, ¿verdad?, con la hechicera de Endor, que aunque sí era Samuel el que contestó, no era el plan de Dios que se hiciera de esa manera. Entonces, ellos seguían practicando la necromancia, la invocación de espíritus de muertos, en lugares escondidos, pasan la noche. Se trataban de hacer rituales ocultos donde pensaban que esas formas les daban algún tipo de espiritualidad. Y algo extremo que hacían es que empezaban, hermanos, a romper las leyes dietéticas que los distinguían como judíos, que comen carne de cerdo. Para el judío el cerdo era el animal más impuro, más sucio, más representativo del paganismo. Y hermanos, bueno, gracias a Dios que no somos judíos, ¿verdad? Pero porque comemos el cerdo. Pero esto no es una indicación de que no debemos nosotros comer cerdo, aunque Dios se lo prohibió al pueblo de Israel, y aunque los doctores recomiendan no comer tanta carne de cerdo porque es muy grasosa, muy sabrosa, pero muy grasosa. Pero para el judío estaba prohibido porque las leyes dietéticas eran exclusivamente para Israel y eran una forma distintiva de identificarse como pueblo santo de Dios.
Usted tiene que entender eso. Su vestimenta, la circuncisión y sus leyes dietéticas, aparte del Shabbat, eran las leyes características que identificaban a un judío. Pero estos judíos, estos israelitas, empezaron a profanar todo esto que Dios les había dado, y específicamente Dios los confronta por su dieta, por la manera que comían carne de cerdo, y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, de animales que Dios había prohibido específica y enfáticamente que ellos no debían comer. Es decir, ellos no nos están acusando de adulterios, de fornicaciones, de borracheras. Habían llegado a un punto en el que eran religiosos, pero pensaban que su religión les daba una supremacía sobre otras personas y les hacía estar bien con Dios. No hacían las cosas como Dios mandaba, pero hacían las cosas con buenas intenciones como ellos pensaban. Y esto define claramente el pensamiento de mucha gente hoy en día. Bueno, es que yo sirvo a Dios a mi manera. Yo no necesito ir a la iglesia para servir a Dios, porque a Dios lo puede servir en cualquier parte. ¿Dónde encontramos eso? En Primera de Satanás 3:14. Satanás no es un libro de la Biblia, pero es algo inventado por gente que quiere de alguna forma justificar su falta de fidelidad a congregarse. Entonces la gente dice, no, es que no debes dar tus diezmos, tú debes darlos mejor a los pobres. Y ni das a los pobres, y ni das a la iglesia, porque te justificas de querer hacer las cosas a tu propia manera. No es que no se necesita esto, no es necesario leer la Biblia. ¿Para qué tanta Biblia? No, es mejor, mira, con sinceridad, hacer las cosas que te nazcan en el corazón hacer. Y eso es Primera de Sofonías 3:14. Suponías, no sofonías. Quiere decir, son suposiciones, son cuentos de hadas que nosotros pensamos, queremos, inventamos. Y Dios dice, esto no funciona. Porque lo que genera ese tipo de actitudes es una arrogancia religiosa, como sucedió aquí. Versículo 5 dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo, dice en mi furor, fuego que arde todo el día. Note cómo Dios está reprochando la religiosidad falsa de estos judíos que habían estado practicando un montón de cosas que para ellos eran pequeñas, insignificantes, que no eran relevantes, pero que Dios dice, el problema no es todo lo que hacen, sino la manera como ellos se ensoberbecen y se sienten superiores a lo demás. Esto nos hace una referencia clara al tiempo, hermanos, en el que Jesús vino a este mundo y tuvo que tratar con líderes religiosos, que los fariseos eran gente que literalmente el nombre significa apartados o separados. Se sentían personas muy santas. En el libro de Lucas, Jesús nos narra una experiencia real de dos hombres que descendieron a orar en el templo. Y dice que uno oraba puesto en pie, un religioso oraba puesto en pie y decía, Señor, te doy, decía para sí mismo. Dios dice, yo no lo escuché. Bueno, Dios sabía lo que estaba diciendo, por eso no lo cita, pero su oración era para él mismo, no era para mí. Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy diezmos de todo lo que gano. Fíjese la actitud arrogante de esta persona. Te doy gracias que no soy. Pero el publicano, dice la Biblia, oraba de rodillas, ¿verdad? Y dice, ni aun quería alzar sus ojos. Y golpeándose el pecho decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Jesús dice que ese publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Y específicamente dijo, porque el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Si hay algo que Dios no soporta, es personas que se creen buenas personas ante su propia opinión. Que ante su propia opinión el necio es más sabio, dice la Biblia, que 7 sabios que sepan aconsejar. Una persona que es sabia en su propia opinión. Dice Proverbios 26, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Y dice, más esperanza hay del necio que de él.
Si hay algo que Dios no soporta es la arrogancia, la soberbia, la suposición de querernos justificar a nosotros mismos de que estamos bien, cuando por dentro, como dijo Jesús a los fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados que por fuera se presentan hermosos, pero por dentro, dice el Señor, están llenos, perdón, disculpe, están llenos de huesos de muerto y de pudrición. Hay mucha gente que así vive, hermanos, que limpia lo de afuera, ¿verdad? Pero por dentro está sucio y corrompido. Y mucha de la religiosidad hoy en día tiene que ver con esto mismo que históricamente ha sucedido, que es una tendencia del ser humano a querer aparentar lo que no somos, querer guardar apariencias. Todo hoy en día es apariencias. Mire, hasta la gente se toma fotografías y usan montones de filtros para aparentar lo que no son. Queremos aparentar que tenemos las condiciones económicas que no tenemos. Y nos esforzamos por comprar ropa de marca, por comprar celulares de última generación, por comprar el carro del año, para que otros piensen que a mí me va muy bien porque a mí Dios me bendice. Y no se dan cuenta que por dentro estamos podridos y estamos totalmente llenos de odio, resentimiento. Oh, mis hermanos, esto es una advertencia para nosotros, porque el pueblo de Israel seguía practicando religiosidad superficial, pero por dentro estaban muy lejos de Dios. El problema es que por fuera ellos se creían muy santos y aún le decían a otros que no se acercaran a ellos. Y Dios dice, aquí escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Dios dice, esto no se va a quedar así, porque mire lo que dice, estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Y la ilustración es gráfica y es muy entendible. Si hay algo que molesta de estar cerca del humo o cerca de un fuego donde la combustión no es completa, el humo es parte de una combustión incompleta, que no hay elementos suficientes para consumir. Y el humo produce cierta irritación en las vías respiratorias, en los ojos, cala, molesta, termina por hasta de alguna forma fastidiar. Y Dios dice, esa religiosidad es lo que provoca en mí un humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Me molesta, me irrita. Y interesante que Isaías comenzó con declaraciones muy parecidas en el capítulo 1, cuando decía, cansado, hastiado estoy de los holocaustos, de las víctimas, cansado estoy de soportarlo, no las puede tolerar mi alma. Y termina el libro también con las mismas palabras diciendo, mira, esa actitud arrogante de querer hacer las cosas a tu manera, porque hay gente que se siente la autoridad moral, que no tiene bases bíblicas para lo que cree y lo que predica, pero lo defiende como si fuera, pues, palabras de Dios. Y por eso dice, a mí me molesta, me irrita, y algo que voy a hacer es que esto no se va a quedar aquí, así. Aquí escrito está delante de mí, no callaré. No dice, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron, por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Dios está diciendo, mira, no es una retribución generacional como decir que los hijos van a pagar por los pecados de los padres. Eso es un principio antibíblico, porque dice la Biblia, específicamente Ezequiel dice que no pagarán los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de los padres. Y esto es confirmado por aquella pregunta que le hicieron a Jesús en Juan 9, cuando vieron a una persona que había nacido ciega, y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que éste haya nacido ciego? Esa teología de la retribución enseñaba que si los padres pecaban, los hijos sufrían las consecuencias o pagaban por los pecados, o viceversa.
Pero Dios dice, no, aquí el asunto es una acumulación de generaciones que continuaron las prácticas, los hijos de los padres. Los padres tenían iniquidades, los hijos las replicaron y llega un punto donde Dios dice, ya estuvo, ya es suficiente. Los cuales dice quemaron incienso sobre los montes. Recuerde que el incienso debía ser quemado y fabricado específicamente en el templo y en el altar del incienso. Había un altar dedicado para quemar incienso, pero ellos quemaban incienso para otros dioses, para otros ídolos falsos, y sobre los collados, dice, estos lugares altos de adoración que se tenían, Dios dice, me afrentaron, por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Esta expresión es una ilustración gráfica para decir como alguien llegaba al mercado, hermanos, y compraba cierto producto. Dame, bueno, por así decirlo, porque no había estas medidas, pero dame 1 kilo de manzanas, 1 kilo de uvas. Y la gente ponía sus vestiduras, sus vestidos los plegaban, los doblaban hacia arriba y los utilizaban como una bolsa donde cargar las cosas para que no se les cayeran en la mano. Entonces, a esta expresión se llama, les mediré su obra antigua en su seno. Es decir, que ellos doblaban el vestido y ahí se les servía la mercancía que ellos compraban. Era algo cabal, algo justo. Lo que pagaste, eso se te da. Dice ahí, les mediré su obra. Es decir, va a ser un castigo justo, un castigo acorde a lo que ellos están cometiendo. Y esta es una expresión, una analogía para describir cómo Dios traería la justa retribución por sus pecados. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos habían estado ellos rebelándose contra Dios, no solamente ellos, sino sus padres y por muchas generaciones, y eso traía como consecuencia que habría una retribución, había un castigo de parte de Dios. Por eso dice, así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies, porque hay bendición hay en él. Así haré yo con mis siervos, que no lo destruiré del todo. Dios anuncia una justa retribución por el pecado, pero anuncia misericordia para aquellos que se mantengan fieles al Señor. Y pone otra ilustración gráfica, una analogía descriptiva de cuando alguien está cortando uvas en la vid, en el huerto, y luego dice, alguno hallase mosto en un racimo. Es decir, hay uvas podridas, uvas que están de alguna forma echadas a perder, pero entre toda la pudredumbre, entre todos los árboles que las uvas ya no están buenas, encuentras un racimo bueno y alguien le dice, hey, ese no lo tires, ese no lo desperdicies. ¿Por qué? Porque todavía está bueno. Hay cosas buenas que se pueden hacer en él. Ya me conmueve, hermano. ¿Cómo Dios puede ver algo bueno en nosotros? ¿Cómo Dios puede tener misericordia de su pueblo? Cualquiera diría, este pueblo ya se echó a perder, ya no tiene remedio, ya no hay nada que hacer con él. Pero aún Dios ve algo bueno en nosotros. Y sí, somos pecadores, somos indignos y lo único bueno en nosotros es Cristo. Perdón, me están diciendo que se detuvo la transmisión por YouTube. Según yo, sí, efectivamente, algo sucedió y voy a volver a iniciarlo, pero voy a resubir el video completo grabado para que no se pierda la transmisión. Voy a reiniciar la transmisión por YouTube. A ver si vuelve a suceder. Permítame. Y bueno, en este video vamos a tener una segunda parte de la grabación de la enseñanza. Versículo 8. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Dios está diciendo que cuando Él encuentra algo bueno o alguien que está en serio, Dios está buscando constantemente alguien para usar. En Salmo 14 nos dice que Jehová miró desde los cielos para ver sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. También dice ahí en 2 de Crónicas 16:9 que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que le buscan con corazón perfecto. Así como Dios estaba dispuesto a salvar, hermanos,
a salvar toda una nación de Sodoma y Gomorra si encontrara 50 justos, 45, 40, 30, 20 y hasta 10 justos? Dios está dispuesto a hacer tregua. Dios está dispuesto a perdonar, a liberar, si hay personas que estén comprometidas buscándole sinceramente. Hoy en día, hermanos, gente desacredita todo el cristianismo. No, es que los cristianos son puros hipócritas. Todos son ladrones. Todos son. Nunca podemos generalizar, porque la perspectiva de Dios, así como hay trigo, hay cizaña. Así como hay personas, bueno, no hay personas buenas, pero como hay personas malas y perversas y depravadas, hay personas sinceras que están buscando a Dios. No generalice a todos los pastores porque uno le falló, porque uno le decepcionó. No generalice a todos los cristianos porque encontró varios que le causaron algún tipo de situación que le decepcionaron. Hermanos, si Dios puede encontrar algo bueno en su pueblo, si Dios puede encontrar algo con lo cual trabajar, Dios muestra misericordia y agota hasta el último de los recursos para poder salvar y para poder restaurar y para poder ayudar a ser utilizados para su gloria. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán ahí. Dios promete restauración para la nación de Judá. Dios promete descendencia. Dios promete herederos. Y es una promesa para la descendencia de Judá específicamente, pero menciona Jacob. Jacob representa al pueblo de Israel, una nación que ya había sido destruida. Recuerde que en el inicio del ministerio de Isaías, en el 721 antes de Cristo, apenas unos 2 o 3 años después de que Isaías empezó su ministerio, hermanos, él mismo anunció la caída de Samaria, de Israel, y la destrucción por mano de los asirios y la dispersación o la dispersión de las tribus de Israel por todo el mundo. Pero Dios tiene promesas para Jacob, para Israel, para la tribu de Judá. Y Dios dice, ellos van a poseer por heredad la tierra. Ahora, Dios les había prometido, hermanos, desde el Mar Muerto hasta el río Jordán, toda esa posesión de tierra. Hasta hoy en día Israel nunca ha tomado posesión de toda esa tierra, pero la van a hacer. Dios no retarda sus promesas. Durante el reino milenial, Judá será otra vez heredera de la tierra y controlará y dominará todo el mundo, no los judíos, pero el rey de los judíos, que es el Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, qué tremenda bendición la promesa que Dios hace para su pueblo. Y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Qué hermoso es como Dios dice, mira, va a haber una diferencia entre el que me busca y el que no, o el que me rechaza. Y hay un contraste muy marcado entre el pueblo de Judá, que estaba en un sincretismo religioso, en una arrogancia, diciendo, no te me acerques porque yo soy más santo que tú. Y estaban escondidas, viviendo dobles vidas y permitiendo pecado y practicando cosas increíbles contra Dios. Pero hay un contraste con aquellos racimos, ¿verdad?, llenos de mosto, donde Dios dice, déjame eso, no me lo destruyas. Con eso voy a trabajar. Y con eso voy a traer una restauración. Y con esos voy a sacar y voy a volver a fructificar mi pueblo. Sarón era una región conocida por pastos, ¿verdad?, muy verdes. Y también para las ovejas, y el valle de Acor, donde había mucha lugar o mucho campo fructífero para que las vacas, los ganados vacunos pudieran comer en abundancia. Pero eso se volvió tierra árida y Dios promete una restauración, no solamente de la tierra, pero espiritualmente hablando en un sentido simbólico. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, mire el contraste, que olvidáis mi santo monte,
que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Aquí hay un dato bien interesante. Los judíos empezaron a adoptar en su sincretismo religioso la adoración de dioses paganos, que la traducción de los nombres de estos dioses, por eso están con mayúscula, porque eran dioses paganos de los cananeos, el dios de la fortuna y el dios del destino. Es interesante. Estamos en el versículo, donde les dije, versículo 11. Mire los nombres de estos dioses paganos que ellos adoraban, que ellos veneraban. Ellos ofrecían holocaustos para dioses que representaban en cierta manera la suerte, la fortuna y el destino. ¿Dónde está el versículo 11? Ponéis mesa para la fortuna. Este Gaut, o este nombre hebreo, aquí está. Gat era en un sentido de ventura, fortuna. Era un dios pagano, hermanos, un dios principalmente cirofenicio, que de hecho era el nombre de una ciudad de los filisteos, donde donde los filisteos, que era capital del reino de los filisteos, donde adoraban y veneraban a este dios pagano. Quiero enseñarles por ahí una imagen de esta deidad que hay en la arqueología. Increíblemente, en la arqueología se encontraron vestigios de adoración a este dios Cat, y se los voy a enseñar por aquí para que usted lo observe. Vamos a verlo, aquí está, aquí lo tengo ya. Permítame un segundito. Vamos a ver, nada más déjeme quito esto. Ok, y aquí vamos a poner al dios Gat. Literalmente este era el dios que ellos adoraban, Gat, un dios de los filisteos, de los cirofenicios, que era el dios de la fortuna, el dios de la suerte, y le adoraban a este ídolo. Mire cómo se encontró casi completo, ¿verdad? La imagen de este ídolo. Era venerado como alguien que controlaba los azares, la fortuna, la buena suerte. Y el otro dios, versículo 11, era la palabra destino, la palabra mené, mené o mení. Déjenme lo ubico aquí para ver si encontramos Mení, el dios Mení. Vamos a ver si encontramos por aquí una referencia. Vamos a ver si lo encontramos. A ver si lo encontramos, porque creo que el nombre está en... Bueno, no lo encontré, hermano, pero vamos a ver si aquí nos da algún dato en Wikipedia. Vamos a ver si nos da un dato. No, es que creo que lo estoy escribiendo mal, pero a ver si lo puedo copiar en el hebreo. Vamos a ver si me da alguna respuesta. Vamos a ver si nos da. No nos da respuesta. Creo que lo estoy escribiendo mal, pero estos eran divinidades que los judíos empezaron a adorar, que eran adoptados de culturas paganas, de culturas cirofenicias. Entonces Dios está diciendo cómo ellos, como nación, ellos estaban adorando a estos dioses, y luego dice ahí, vosotros los que dejáis a Jehová. Literalmente ellos dejaron a Dios y ellos empezaron, dice ahí, que olvidáis mi santo monte y ponéis mesa para la fortuna. Poner mesa significa que ellos hacían banquetes como festividades y ponían ciertos rituales paganos de adoración. Libaciones eran ofrendas de vino que ellos presentaban para fortuna y para destino. Pero en este juego de palabras, Dios usa esos mismos nombres para decir, bueno, ¿quieres adorar la fortuna y el destino? Pues yo te voy a decir cuál va a ser tu destino. Versículo, como en una forma irónica, Dios dice, bueno, yo también os destinaré a la espada
y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Note esto, hermano. Dios, en cierta ironía, les dice a ellos, ¿verdad? Ustedes están adorando a la fortuna y al destino. Bueno, el mismo destino yo lo voy a fijar para ustedes. Van a ser destinados a espada y ustedes se van a arrodillar al degolladero, así como ustedes ofrecían víctimas, libaciones para esos dioses. Yo voy a hacerte entregar a ti como sacrificio. Y la razón, dice Dios, es que yo llamé y tú no respondiste. Hablé y no oíste. Qué peligroso es, hermanos, rechazar, y qué peligroso es ser indiferentes y no hacer caso cuando Dios habla. Por eso es tan peligroso y tan importante la actitud que nosotros tenemos cuando Dios nos habla. Si yo hablo y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y note que dice, escogiste lo que me desagrada. Hay una elección personal y voluntaria de escoger entre lo que Dios quiere, lo que le agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y la vida cristiana, hermanos, para nosotros, aplicando este pasaje a nuestra vida diaria, está llena de decisiones entre lo bueno y lo malo. Cada día yo tengo que decidir en mi vida, y no es Dios quien lo fuerza, sino yo tengo que decidir entre hacer lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Me gusta mucho un pasaje en Romanos 14, donde dice la palabra de Dios, en versículo, a ver, vamos a ver si está aquí, o es el versículo 13, no, es el 15. Sí, en Romanos 15, a ver si lo podemos hacer aquí, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Dice, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, en el contexto está diciendo que nosotros debemos buscar no hacer lo que nos agrada a nosotros, sino lo que agrada a Dios. También Pablo escribe en Filipenses, ok, vamos a ver, en Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Parte de la vida cristiana, la palabra comprobar es la palabra griega dokimazo. Es un análisis profundo para discernir. Mi vida consiste no solamente en escoger entre lo bueno y lo malo, pero yo debo aprender a distinguir entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios. Y mi vida debe ser ahora enfocada a ese propósito, agradar a Dios. Y cuando yo aprendo a vivir para agradar a Dios, estoy encontrando el sentido perfecto para mi vida, porque de eso se trata la vida cristiana, comprobar lo que es agradable al Señor. Entonces ya dejo yo de un lado el asunto de la religiosidad. Es que mi religión me lo prohíbe. No es que tu religión te lo prohíba, es que tú buscas lo que es agradable al Señor. No es que mi pastor no me deja. ¿Tu pastor quién es? Tu pastor no tiene autoridad para decir lo que debes hacer y no debes hacer. Tu pastor no es el dueño de tu vida ni murió por ti. El único que tiene la autoridad es Cristo. Y Él es el que nos dice, ¿sabes qué? A mí no me agrada que tú estés echando mentiras. Y dejamos la mentira porque la mentira no le agrada al Señor. A mí no me agrada que andes de borracho y dejamos de tomar, no porque la religión no lo prohíbe, sino porque a Dios no le agrada. En Efesios 5 dice ahí mismo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Entonces Dios nos va dando instrucciones de lo que le agrada y lo que no le agrada, para que nosotros modifiquemos nuestra vida en relación a eso. Pero el pueblo de Israel cometió el gravísimo error de escoger lo que le desagradaba a Dios. Y es una elección voluntaria, es una elección libre. El problema es que trae consecuencias. Por tanto, así dijo Jehová el Señor. He aquí mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. Dios hace un contraste muy marcado
Ya es tardecita, hermanos, tengo que apurarle un poquito. Pero Dios hace un contraste muy marcado entre el que sirve a Dios y el que desagrada a Dios. A veces pensamos, ¿qué sentido tiene? ¿Verdad? Porque es un pensamiento muy común en el pueblo de Dios. ¿Y qué sirve? ¿Qué aprovecha? Que andemos, como dijo Malaquías capítulo 3. Y no se asuste cuando digo Malaquías 3, no voy a hablar del diezmo, porque es la parte más temida de muchos cristianos, ¿verdad? Pero mire lo que dice el versículo 13, ya pasé lo del diezmo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Es un argumento humano, un argumento muy triste, una perspectiva muy carnal, pero es humana. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová o escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y está hablando Isaías de este día, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el malo? Que el que es justo por la gracia de Dios es salvo y va al cielo, y el malo es arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Así literalmente lo dice la Biblia. Pero también habrá una diferencia abismal entre cristianos, dice ahí, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así es de que Dios siempre ha querido mostrar esa diferencia. Aunque ahorita pareciera ser la diferencia no muy tangible, no muy perceptible, pero habrá diferencia. Y Dios dice en Isaías, esa diferencia consistirá en el asunto que Dios va a actuar. Y dice la Biblia ahí, voy a volver a poner el texto aquí. Perdón, aquí está. ¿Dónde está? Dice, por tanto, mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. Mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento del espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El nombre era muy representativo en el tiempo bíblico. El nombre era un legado importante. Para el judío, para los tiempos antiguos, el nombre lo era todo. Decía Proverbios, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Lo que la gente opinaba de ti, de tu nombre, era lo más importante. Y Dios dice que había gente que su nombre, cuyo nombre sería dejado por maldición a sus escogidos. Es decir, sería como un refrán de, mira, te va a pasar lo que le pasó a fulano, a mengano. Y eso sería una maldición grave, que tu nombre sea usado como un mal ejemplo de que Dios trató contigo por tu pecado. Y es triste cuando nuestro nombre es utilizado de esa manera. ¿Te acuerdas de fulano, de mengano? ¿Te acuerdas que venía a la iglesia, que era muy fiel? Y ahora míralo de borracho, míralo allá, entre los mundanos, míralo allá de ateo, hasta de satánico, porque hay gente así. Y Dios dice, esos son nombres para maldición. Y qué triste es que tu nombre sirva como maldición y mal ejemplo. Por eso dice que el nombre de los necios se pudrirá, Proverbios. El que se bendijera en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurara en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Algo muy interesante aquí, que aparece por única vez en esta porción el nombre de Dios como el Amén. En versículo 13, es versículo 16, perdón. Mire aquí la palabra en el idioma hebreo, a ver si la alcanza a distinguir. En hebreo la palabra dice, el que bendijere en la tierra,
en el Dios de, aquí está, ¿dónde está? En el Dios de verdad. Sí, aquí la palabra es, ah, eh, ah, ah, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, la palabra de verdad es la palabra hebrea amén. Amén. Es la única vez en el Antiguo Testamento que a Dios se le da el nombre amén o Elohim amén, el nombre de Dios de verdad. Y es algo muy descriptivo porque Dios dice que llegará un tiempo que Judá será restaurado y habrá una distinción entre justos e impíos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y en ese tiempo, dice el versículo 16, el que bendijere la tierra en el Dios, amén, se bendecirá. En el Nuevo Testamento a Jesús se le llama el amén, el verdadero. Y el que jurar en la tierra por el Dios de verdad, el Elohim, amén, jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. La restauración de Dios es preciosa, es una restauración definitiva, es una restauración, hermanos, absoluta que Dios trae a su pueblo. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Note cómo Isaías transiciona hacia escatología bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Nos menciona eventos del futuro que serán cumplidos y que son profetizados por Pedro, pero también por el apóstol Juan. Crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Note, hermanos, esta profecía es futura y está citada en Apocalipsis. Vamos a mencionar una en Apocalipsis, capítulo 21. Dice, vi un cielo nuevo. Aquí, vamos a quitarlo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Isaías hace referencia a la eternidad en la que estaremos morando con Cristo en un cielo nuevo y una tierra nueva después del milenio. Pero luego, aparentemente, Isaías vuelve al tiempo del reino milenial. Como recuerde usted el panorama profético, los profetas veían la profecía bíblica futura como un solo evento y no distinguían los valles proféticos. Así es de que es muy claro entender que las siguientes referencias son al reino milenial de Jesucristo. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Promesas que Apocalipsis 21 también menciona, donde dice aquí el pasaje, ¿verdad? Versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué interesante, ¿verdad? La comparación de estas citas, de estas profecías que tienen su cumplimiento allá en la eternidad. No habrá más allí niño, y ahora sí regresa al milenio. En el milenio no habrá más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Note aquí, hermanos, que Dios está hablando de un tiempo de restauración en que la tierra será nuevamente controlada por Dios y habrá una longevidad extrema en aquellos tiempos, similar a la que había en la época prediluviana, antes del diluvio, donde la gente vivía cientos de años. Bueno, se profetiza que en el milenio habrá algo similar. Y vemos aquí, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán en el fruto de ellas. En la economía del reino, porque voy a usar la palabra dispensación con cuidado para no malentender el dispensacionalismo, pero lo que se llama la dispensación del reino o la época de tiempo del reino milenial de Jesucristo, habrá una economía funcional. Note esto, hermanos, usted y yo estaremos en el milenio si somos salvos. Y usted y yo estaremos ahí con Cristo reinando por 1000 años y habrá una economía funcional donde habrá construcciones, edificaciones
pero la promesa es que los que construyen morarán en ellas, contrario al castigo que Dios había traído a la nación de que harían casas, pero otros vivirían en ellas, que plantarían viñas y otros comerían de ellas. Aquí Dios dice, habrá una prosperidad. La verdadera riqueza que debe preocuparnos es la riqueza del reino, la riqueza de las recompensas que Dios nos dará por lo que hacemos mientras estamos aquí en la tierra, hermanos. Entonces, quiero que observe esta economía del reino. Dice, no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles, que son siglos, serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de mis manos. No trabajarán en vano. Mire, ahora trabajamos en vano porque Salomón decía, vanidad de vanidades, ¿qué provecho tiene el hombre en todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Dios dice, no, en el milenio hay el trabajo, porque va a haber trabajo. Dice, no va a ser en vano, no va a ser para cosas que perecen, sino para cosas eternas. Ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, en ese tiempo Dios dice, habrá una comunión tal que antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. A veces nosotros pensamos que nuestras oraciones no son escuchadas. ¿Por qué? Porque parece que se tarda la respuesta. Recuerde Daniel cuando estaba orando y oró por tiempo, pero dice que se le aparece el ángel Gabriel y le dice, desde que empezaste a orar, fue dada respuesta por Dios, pero dice el príncipe de Tiro se me ha, algo así, se me ha opuesto, se me ha resistido. Es decir, que a veces las oraciones no son contestadas en el momento por la lucha espiritual que hay entre las huestes espirituales, entre las huestes de maldad y otros factores, por nuestro pecado, por muchas situaciones, pero ahí, en la restauración milenial del reino de Cristo, habrá una plena comunión con Dios. Y aquí menciona este pasaje, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Esta alusión es obviamente al reino milenial de Jesucristo. Durante ese tiempo, que muchas veces hace alusión el profeta Isaías, habrá un nuevo orden mundial, pero eso en un sentido espiritual establecido por Cristo. Cambiará la dieta del ser humano y de los animales. Ya no habrá una dieta carnívora, así es de que habrá ahí una dieta similar a la que había en el huerto del Edén, porque antes del diluvio la gente no comía carne, ni los animales comían carne. ¿Se acuerdan que enseñamos eso en Génesis? Hasta después del milenio cambió la dieta del ser humano y se le permitió empezar a comer carne por consecuencia, y no sé si sea la relación absoluta, pero también la edad de los hombres disminuye de 900 años a 120 años. Y eventualmente Moisés establece que los hombres vivimos 70 años y lo más robusto 80 años. Es el promedio de expectativa de vida que está vigente hasta hoy en día. Según estadísticas, es lo que vive en promedio una persona. Entonces, en el milenio, la dieta cambiará, pero también los peligros. Ya no habrá representación de violencia, de inseguridad, de maldad, ni muertes trágicas. Y todo eso es una restauración que Dios promete a su pueblo. Bueno, hasta aquí vamos a llegar con la meditación. Se nos fue el tiempo del libro de Isaías, capítulo 65. Muy interesante porque comienza respondiendo acerca de la inclusión del pueblo gentil al pueblo de Dios y luego la restauración que habrá para la nación de Judá de manera definitiva y para el reino milenial de Jesucristo. Espero que le haya sido bendición, que no se aburra, ¿verdad? Que no se aburra, que no se le resulte tedioso este estudio bíblico y usted pueda aprender, porque son cosas interesantes que podemos aprender. Si está mirando esta grabación, espero es porque pude juntar los dos videos de alguna forma y le animamos a darle like, a escribir de dónde nos está escuchando
y a compartir la publicación, por favor, para que nos haga ese favor de ayudarnos a llegar a más personas.